Gracias por la bendición, tener ese tiempo. Señor, gracias por tu obra, Espíritu Santo, en nosotros, como hemos escuchado, en darnos el querer y hacer, darnos convicción de pecado y nuestra necesidad de ti. Gracias por enseñarnos de Cristo Jesús. Por favor, ayúdanos en ese tiempo. Por favor, ayúdame a comunicar en una manera clara y precisa y bíblica, en una manera práctica y que hable sobre ese tema. Señor, por favor, ayúdanos en tener energía y tener mentes claras, Señor. Y gracias por ese tiempo, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Pues tenemos el tema del propósito, el propósito eterno de la Trinidad. Hemos escuchado hoy de una introducción, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios en nuestro Dios trino? Es centrado en su obra, en predicación del Evangelio y su persona. Hemos escuchado otras sesiones sobre Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y espero que cada sesión ha sido de punto de ánimo, en la fe, que nos guía a adorar al Señor. Ahora queremos hacer una pregunta muy importante en esta sesión. ¿Qué es el fin principal de la Trinidad? ¿Qué es el propósito? ¿Qué es el fin principal? ¿Qué es la meta de la Trinidad? ¿Por qué Dios hace la salvación? ¿Por qué Dios hizo el mundo? Preguntas así son muy importantes y revelan mucho. Por ejemplo, si voy a preguntar a un hombre, ¿por qué casaste con esa mujer? Puedo preguntarte, ¿por qué eres miembro de Estandarte? Si tu respuesta es, me gusta el café, tengo muchos amigos allá, ese revela mucho de ti. Si tu respuesta a por qué casaste con quien casaste, este revela mucho de ti. Las respuestas a la pregunta ¿por qué? Revela mucho. Ahora hacemos una de las preguntas más importantes en todo el mundo. Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creíste el mundo? Pues esa es una pregunta que nos afecta en cada día de nuestras vidas. La respuesta nos guía en cómo vivir en cada área de nuestras vidas. Es una pregunta muy profunda, pero es una pregunta y la respuesta, la pregunta y respuesta nos ayuda a vivir cada día en acuerdo con el fin principal de la Trinidad. ¿Por qué estás aquí para esta última sesión? ¿Por qué estás aquí en la conferencia? ¿Por qué eres miembro de Estandarte? Las respuestas a preguntas así revelan mucho. Ahora vamos a hacer una pregunta muy importante. ¿Qué es el fin principal de la Trinidad? La respuesta correcta es la gloria de Dios. La gloria de Dios. ¿Por qué Dios hizo el mundo? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Y en decir esa respuesta y vivir por esa respuesta, da mucha alegría, fuerza en la vida cristiana, ánimo, propósito, y podemos vivir en acuerdo con la verdadera redención y salvación. Espero que esa última sesión sea una bendición para la vida de ustedes. Y ese sermón está basado en las enseñanzas de Edwards y Piper, no es una enseñanza que es original conmigo. Pues por favor, vamos a empezar y abrir la palabra de Dios con Romanos y leer Romanos 11, versículos 33 hasta 36. Y regresamos a leer Efesios, capítulo 1 de nuevo. Primero, Romanos 11. Romanos 11,
versículos 33 a 36. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Ahora Efesios capítulo 1. Leímos de nuevo desde el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptados en el amado. Pues ahora en ese sermón estamos enfocados en versículo 6. Estamos enfocados en versículo 6. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo el mundo? ¿Qué es el fin principal de la Trinidad? ¿Qué es la meta de todo? ¿Qué es la meta de toda la historia del mundo? ¿Qué es el meta de nuestra existencia? La Biblia da la respuesta a eso. Está centrado en la alegría que Dios tiene. La alegría en manifestar su gloria a su creación. Pues primero empezamos con la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la manifestación de sus atributos. Es la luz o la revelación de quién Él es a su creación. Pues la gloria de Dios es una palabra que podemos usar en varias maneras. Podemos usarlo como verbo, como un verbo. Glorificar, glorificar. Ese es otro uso. Cuando glorificamos al Señor, ese es otro uso de la palabra. Pero aquí no está hablando de una cosa que nosotros hacemos, o que podemos añadir una cosa a Dios, o simplemente alabar a Dios. Habla de una revelación que Dios da y que respondemos en alabar y glorificar al Señor. Algunas veces esta palabra aquí, en versículo 6, de la gloria de su gracia, en doxa, es para decir que es usado en textos cuando Dios revela su gloria, literalmente con luz. Literalmente con luz. Si pensamos en la transfiguración. Si ustedes recuerdan cuando Jesús llamó a 3 discípulos para ir el monte con él. Y él reveló quién él es en su gloria. Y literalmente había luz. Pero era una manifestación de su gloria, de sus atributos. Recuerden cuando Moisés pidió al Señor en Éxodo 33, de Jehová, Señor, muéstrame tu gloria. Y Jehová pasó y escondió a Moisés. Y pasó y declaró sus atributos. Y había luz.
Pues la palabra en algunos de gloria, en algunos contextos, habla literalmente de la revelación de Dios así, pero es en verdad, en su esencia, en su corazón, es la revelación de quién es el Señor. Por ejemplo, si pensamos del sol y usamos ilustración aquí, el sol tiene calor, da calor y también luz. El color es como la santidad de Dios, la perfección de su moralidad, y Él es único. Y la luz es como la gloria de Dios. Nos ayuda a entender y ver todo quien Él es en su gloria. Pues el gran fin de ese mundo existe. Tú existes ahora. De esa conferencia está ocurriendo. Todo en la historia del mundo. Todo evento en la historia, cada persona que ha existido, están abajo este gran fin. El fin principal de la Trinidad es su propia gloria, la gloria de Dios, la gloria de Dios, la revelación de quién Él es en todas sus perfecciones, centrado en la alabanza de la gloria de su gracia. Pues esa es una pregunta profunda. Y estamos preguntando, Dios, ¿por qué existe el mundo? ¿Qué es tu fin principal? ¿Qué es tu fin principal? Pues ahora vamos a considerar ese tema en tres partes. Hemos hablado de qué es la gloria de Dios. Ahora hacemos tres preguntas. Primero, consideramos la gloria de Dios es el fin principal de Dios. Segundo, la gloria de Dios es nuestro mayor bien. El tercer punto, consideramos objeciones y respuestas a eso. Y por fin aplicamos como cualquier otro sermón, ¿ok? Pues primero, otra vez miramos arriba. Consideramos Dios. ¿Qué es el fin principal de Dios? Su propia gloria. Después consideramos es su propósito, su fin principal es por nuestro mayor bien. Y después consideramos objeciones o males entendidos de esta idea. Y después aplicamos. Ok, primero, la gloria de Dios es el fin principal de Dios. Regresamos al versículo 6, Efesios 1, 6, y leímos, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptados en el amado. Tenemos esa palabra para que nos da la explicación del propósito de Dios, del propósito del Padre en su obra. Consideramos la sección del Hijo, versículos 6 hasta 12. Y consideramos 12, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Recordamos el tercer parte, en versículos 13 a 14, habla del Espíritu Santo. Y termina en versículo 14, para alabanza de su gloria. Pues Dios trino, en todo su poder, tiene este fin principal para todos. Y tenemos en el título fin principal porque hay varios tipos de fines, hay varios tipos de metas. Por ejemplo, si consideramos y preguntamos a alguien que está enfermo y quiere ir a la farmacia para comprar medicina, y está luchando con el tráfico y preguntamos, ¿qué es tu propósito? Y la persona responde, estoy tratando de llegar a la farmacia. ¿Por qué? ¿Por qué estás tratando de llegar a la farmacia? Para comprar medicina. ¿Por qué? ¿Por qué estás comprando medicina? Porque yo quiero sentirme mejor. Tengo problemas con mi salud. Mira cómo hay varios fines. La persona está luchando con el tráfico. ¿Para qué? Llegar a la farmacia. ¿Y por qué? ¿Por qué quiere llegar a la farmacia? La medicina, porque quiere estar mejor.
¿Qué es el fin principal de todos los fines? De estar bien. Pues preguntamos Dios, hay otros propósitos aquí en ese texto. Miren versículo 4. ¿Para qué? Fuésemos santos. Versículo 5. Para ser adoptados. Hay otros fines aquí. ¿Por qué decimos que es el fin principal? ¿Por qué salvas en la manera que salvas? ¿Por qué existe humanidad? ¿Por qué hay árboles y montañas? ¿Por qué hay historia? ¿Por qué había Abraham y Israel? ¿Por qué ahora, en 2023, estamos aquí? Pues todos los otros fines necesitan estar abajo este fin principal. Ese fin principal necesita ser como una sombrilla, ¿verdad? Que cubre todo, y explica todos los otros fines. ¿Por qué la persona está luchando con el tráfico? Quiere estar mejor. ¿Por qué está buscando medicina? Porque quiere estar mejor. Pues cuando preguntamos a Dios, ¿cuál es el fin principal? ¿Por qué hay salvación? ¿Por qué hay perdón de pecados? ¿Por qué hay adopción? ¿Por qué hay justificación? ¿Por qué hay glorificación? ¿Por qué hay el infierno? ¿Por qué hay el cielo? ¿Por qué hay ese mundo? Esa pregunta es fundamental. Fundamental. Y la respuesta es fundamental. Para nuestras vidas, para nuestro propósito, para nuestra salvación. Pues la Biblia repite aquí, después de describir la obra del Padre, es para la alabanza de la gloria de su gracia. Después de describir la obra del Hijo. Seamos para alabanza de su gloria. Después, en el fin de describir la obra del Espíritu Santo. En versículo 14, para alabanza de su gloria. Todo está bajo ese tema. Este fin principal. Pues hay varios tipos de fines. Y estamos haciendo una pregunta importante. ¿Qué es el fin principal de todo? ¿Qué es el propósito de todo? Y cuando hacemos esta pregunta, revela mucho de quién es Dios en su grandeza y su persona. Pues consideramos como Dios no tiene dependencia en cualquier otra persona, tiene autosuficiencia. Y la existencia de Dios y todo que Él hace necesita estar abajo la respuesta de esa pregunta. Y la respuesta, si es bíblica, necesita explicar qué hizo Dios antes de la creación. ¿Qué es y la respuesta a esa pregunta muestra que tiene cualquier valor sobre todo, o que tiene más valor sobre todo. Y la respuesta a esa pregunta, Dios, ¿por qué existe el mundo? Da explicación a todo que existe en la historia del mundo. Y la respuesta bíblica y correcta es la gloria de Dios. La gloria de Dios centrado en la Trinidad antes de la creación. La gloria de Dios es la cosa más importante en el mundo. La gloria de la creación existe, toda la creación y la historia existe para su gloria. Pues Dios, en darnos este propósito, de que es explicar que ese es su propósito fin. Miramos y estudiamos sus palabras y sus obras. Y todas sus palabras en la Biblia y todas sus obras en la salvación y redención están abajo ese tema. Y somos obligados a dar el mejor valor y ver la importancia del valor de su gloria. Y todo que está en ese mundo tiene su propio valor o bien o dignidad en conexión a la gloria de Dios.
Si es contra la gloria de Dios, es vil. Si es para la gloria de Dios, es bueno, santo y justo. Pues la creación existe, todo existe para mostrarnos los atributos de Dios. Y la redención existe para ese propósito. Y la creación da lugar para Dios manifestar su bondad, especialmente para la alabanza de la gloria de su gracia. Y nos da oportunidad en la salvación de gozar en Él y disfrutarle para siempre. Por medio del conocimiento de Dios, en santidad, en salvación y alegría en la. Pues consideramos ahora esa doctrina en la Biblia. En la Biblia hemos considerado Efesios 1. Hemos considerado Efesios 1 y cómo nos enseña que el fin principal de la Trinidad es la gloria de Dios. Leemos en Isaías. Vamos a observar esta verdad bíblica en algunos textos más. Isaías 43, versículos 6 y 7. Isaías 43, versículos 6 y 7. Dice, diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados a mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Pues Dios aquí también describe su propia, el fin principal de esa obra de salvación. Es para sí mismo. También Isaías 61. Leemos versículos 1 a 3, texto citado por Jesucristo en su propio ministerio e encarnación, hablando de su propio ministerio. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué existe esa gran obra de salvación? Para gloria suya, para gloria suya. Pues consideramos que Dios en muchos lugares en la Biblia describe que ese es mi fin principal. Y este debe afectarnos en ser nuestro motivo en todo lo que hacemos. Pues en verdad frutos en la vida cristiana existe para la gloria de Dios. Juan 15, versículo 8. En verdad somos llamados a hacer todo en nuestras vidas. 1 Corintios 10, versículos 30 y 31. Incluyendo si es de comer o de beber. Somos llamados a hacerlo todo para la gloria de Dios. Pues es en contexto de la libertad cristiana. Pues consideramos las decisiones que tomamos.
y consideramos nuestros hermanos y el afecto que nuestras decisiones tienen con nuestros hermanos. Y guardamos nuestras vidas de la licencia y del legalismo con mucho celo para la gloria de Dios. No es simplemente que somos llamados a hacer todo para la gloria de Dios. También es parte de quienes somos. Somos criados con la imagen de Dios. Pues Dios nos creó como espejos, cada uno de nosotros. Y Él da la luz y existimos para reflejar su gloria, quien Él es. Es parte de quienes somos en ese gran propósito, en este fin principal, Y su fin principal en la redención es nuestra alegría. Leemos en Judas 24 y 25. Judas, versículos 24 y 25. Dice, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Pues una doxología aquí describe qué Dios ha hecho y que Él merece. En la descripción de qué ha hecho, en versículo 24, en la preservación de sus santos, respondemos en versículo 25 con la adoración y alegría que Él merece. Pues también leemos en Efesios capítulo 3. Y leemos algunos versículos y observamos la alegría que Pablo tiene en ver ese gran propósito, el fin principal del mundo. Y dice en versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pues Pablo está diciendo qué increíble es que tengo ese privilegio. Que afuera de mi boca yo puedo anunciar qué salvación y qué obra Dios hace en su iglesia. Y es como una gran manifestación de su gloria a los principados, potestades de lugares celestiales. Es decir, que Dios es como el gran sol y que la iglesia es como un diamante que muestra todos los colores que no hubiéramos visto sin, cuando ponemos luz en un diamante, sale todos los colores de que está dentro de luz, que no hubiéramos visto antes, sin eso. Y la salvación de la iglesia es como este diamante, una obra que Dios cambia una piedra normal para ser una diamante. Y existe para mostrar todos los colores de la luz y la gloria que está ahí. Y Pablo está diciendo qué increíble es que la iglesia existe para ese propósito. Y él responde con una oración en versículos 14 a 21. Él expresa su deseo y su gran deseo es que la iglesia puede ver la anchura, la longitud, la profundidad, la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. En versículo 19. Para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Y cómo responde Pablo? Con adoración. Es interesante, ustedes saben que los gringos hacen la acción de gracias
Creo que ustedes han escuchado de eso. Y nos encontramos a preparar un pavo y jugar fútbol americano. Pero, ¿qué es el propósito qué es un fin principal de esa celebración? Originalmente, dar gracias al Señor. Y ese es bueno. En muchas fiestas en el Antiguo Testamento encontramos ese propósito de muchas fiestas. Pues consideramos ahora que el fin principal de ese tiempo es para dar gracias y gloria al Señor. Ese es que da significado a todo. Ese es que da significado a todas nuestras vidas. Y da alegría. Y en el estudio que estaba haciendo para la acción de gracias, aprendí que acción de gracias es intercambiable en muchas traducciones con alabanza. Pues para nosotros alabar al Señor no es simplemente que cantamos y repetimos y las palabras salen de nuestras bocas. Es que consideramos por las canciones, por las verdades, expresamos acción de gracias de la gloria de Dios que revela en la redención. Y respondemos con agradecimiento y adoración y alegría. Ese es para nuestro bien. Y ese es como respondió Pablo aquí en Efesios 3, versículos 20 a 21. Cuando él habla que Dios ha hecho y responde con adoración y alegría. Y dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mire cómo él está hablando de la salvación entre los santos. No está hablando de simplemente un milagro, de sanar a alguien, o una cosa que imaginamos. Él está hablando de que ha explicado en capítulos 1 a 3, de esa salvación de sus elegidos. Y responde así en versículo 21. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pues estamos considerando la gloria de Dios es el fin principal de Dios. Y que la Biblia dice eso. El ministerio de Cristo muestra eso. Él dijo eso en su oración en Juan 17, versículos 4 a 5. Él explicó que ese es el propósito de su redención. Es para y toda la humanidad, incluyendo los que están en oposición a Dios, todavía en sus pecados, existe, enseña la Biblia, para la gloria de Dios, como en Romanos 9, versículos 22 a 23. Todas las obras de Dios en la providencia del mundo, en la creación del mundo, están abajo de ese tema. Y cuando Dios salva a alguien, Él limpia su boca para que pueda anunciar la gloria de Dios y da en su corazón, en el creyente, alegría de hablar de Cristo a otros y explicar quién es el Cristo de la Biblia a todo el mundo y llamar a todos a ver la gloria de Dios revelado en su justicia. Y ese es porque Dios justifica y Él es el que justifica el pecador. ¿Y por qué salva de esa manera? Para que nadie pueda gloriar en su presencia. Y damos a Él a toda la gloria. Pues estamos hablando qué es la buena noticia del Evangelio. ¿Qué es la buena noticia del Evangelio? Simplemente tener perdón de pecados. Simplemente tener un nuevo corazón. Simplemente pensar de la elección. Simplemente, ¿qué es el fin de todo eso? La gloria de Dios, de conocer Dios y gozar en Él para siempre. Es
que participar en la alegría que la Trinidad tiene. La Trinidad tiene esta alegría adentro de sí mismo. Pues en la comunión entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esa alegría que Dios tiene en su propia gloria es como una fuente que sale para nosotros ahora en la redención. Pues es como una copa que Él está derramando su propia alegría por medio de su gracia en la salvación. Pues esa es la explicación de todo. ¿Por qué Dios hizo el mundo? La gloria de Dios es el fin principal de Dios. Y ese es para nuestro mejor bien. Es para nuestro mayor bien. Pues ahora hemos considerado el primer punto. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué es su fin, el fin principal de Dios? Y el segundo punto, la gloria de Dios es nuestro mayor bien. En verdad, el castigo del incrédulo, la gracia de Dios mostrado en los pecadores, la redención en sí mismo existe y es un propósito de Dios inseparable de su gloria. Y regresamos a Efesios 1. Y cuando consideramos en capítulo 3 a 14, todas las bendiciones espirituales, si sea elección, si sea adopción, si sea redención, si es la sellado del Espíritu Santo, todo existe para ese propósito y es inseparable de la gloria de Dios. En verdad, cuando hemos hablado, por ejemplo, de la ilustración o de la historia de Moisés, cuando Moisés pidió de ver la gloria de Dios, y Dios pasó y declaró todos sus atributos. Y recuerden cómo Moisés, cuando regresó al pueblo, su cara también mostró la gloria. Pues, ¿dónde está la manifestación de esa gloria en su manera suprema? En la salvación de pecadores. Es revelado a nosotros en la manera más grande en la cruz de Calvario y Cristo Jesús. Y es allí en la cruz de Calvario que Dios pasa y declara allí: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esa declaración, y pedimos al Señor: muéstrame tu gloria. Es en la redención. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el fin principal de la Trinidad. Y es por nuestro bien. Para todos que tienen arrepentimiento y fe. Para todos que están en oposición a Dios y quedan en sus pecados, tristemente, van a glorificar a Dios, pero van a glorificar a Dios y ser objetos de su justicia, de su ira justa, en el infierno para siempre. Pues estamos considerando que este fin principal es para nuestro mayor bien. Y nos da que todo lo que necesitamos: redención, alegría y propósito. Ahora consideramos hemos pensado de la gloria de Dios. Es el fin principal de Dios, que revela
quién Él es en su gloria. Y el segundo punto, ese es para nuestro mayor bien. Ahora algunas objeciones. Consideramos, si pensamos y preguntamos, Dios, ¿por qué haces que haces? Y ese parece mal, Dios, como tienes mal motivo. Parece como egoísmo. Que existe el mundo solamente para hacer un show para ti. Ese parece como uno de los shows de voz o algo así que alguien canta para su propia gloria. ¿Cómo es así? Ese egoísmo. Si yo hubiera hecho un mundo para mí, para manifestar mis excelencias y mi gloria, este hubiera sido pecado, egoísmo. Si pensamos así, ¿qué es el error? Primero, no es bíblico, pero ¿qué es el error? Pensamos que Dios es como nosotros. Sí, para nosotros hacerlo es gran pecado, es idolatría. Para nosotros hacer ¿qué hacemos con ese motivo? Sí, es vil. ¿Por qué eres miembro de la iglesia estandarte? Para mi propia gloria. Es pecado, es pecado. Pero para la gloria de Dios, todo el mundo está centrado en Él. Porque en la manifestación de su propia gloria es para nuestro propio bien. Pues es porque Él no es hombre. Y Él está pensando del bien en manifestar sí mismo. Otra objeción es, si este es el propósito, el fin principal de Dios, Él era perfectamente contento con sí mismo antes de la creación del mundo. ¿Por qué Él hizo el mundo? Si Él estaba contento de su propia gloria y no añadimos a Él gloria, ¿por qué ese es el fin principal de la creación? Y decimos la creación, y la respuesta es, la creación es una manifestación de su gracia, y que Él salva, y que Él revela, y hace toda la historia alrededor de esa redención. Y muestra que Él no es simplemente, tiene toda alegría y gloria en sí mismo, es que Él está dando eso a nosotros ahora. Ese es increíble. Qué generoso Él es. Es para la alabanza de la gloria de ¿qué? Su gracia. Y la creación muestra y enseña eso. Da oportunidad. Otra objeción es, pero mira cómo Dios parece como Él tiene necesidad de gusanos. Él es qué tan grande y somos como gusanos. ¿Por qué Él necesita nuestra adoración? Y respondemos que Él no necesita, es parte de su gracia. Ese muestra su bondad. Que el padre, en la historia del hijo pródigo, él no tuvo la necesidad. Él tuvo alegría en la reconciliación, en la salvación de su hijo pródigo. Y el propósito de las tres historias en Lucas 15, si es el oveja perdido o la moneda perdida o el hijo pródigo, todos terminan con la alegría de Dios en salvar pecadores. Y Él es el fuente que da de sus riquezas para que nosotros podamos tener alegría y propósito y redención. Toda la combinación en eso. Pues en esa última sesión estamos considerando un tema que es difícil. Es una pregunta difícil, es una respuesta, hay una respuesta profunda. ¿Qué es el fin principal de la Trinidad? ¿Por qué Dios hizo el mundo? Para su propia gloria. Para su propia gloria. Hemos considerado la definición de eso. Hemos considerado
cómo es para nuestro mayor bien en la redención y alegría. Y hemos considerado objeciones y respuestas. Ahora la aplicación. La aplicación. Consideramos aplicación en la verdadera redención, la verdadera alegría y el verdadero propósito. Los tres. Ok. Pues primero, consideramos la redención. La redención. Y primero regresamos a Romanos 3. Romanos 3. Y consideramos cómo podemos aplicar eso. Romanos 3 dice en versículo capítulo 3. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pues consideramos la grandeza de pecado de nosotros. Cuando dice, están destituidos de la gloria de Dios. Dios hizo el mundo para ese propósito. Y Dios hizo nosotros. ¿Y quiénes somos? Estamos llenos de egoísmo. ¿Por qué hacemos? Porque las cosas que hacemos para nosotros mismos, para que personas piensen mejor de nosotros. Y todo nuestras vidas que vivimos para nuestros propios placeres y para glorificar a nosotros mismos es contra el propósito de nuestra propia existencia. Un pecador que vive en su pecado, nosotros como hemos vivido, es contra el propósito del universo. Y Dios dice, te creo y vives contra mí. Mira qué vil es. Recuerden que juzgamos todo, el valor y la honra de todo en comparación el propósito fin que Dios tiene. Cuando Dios dice, todo es para mi gloria y vivimos en pecado, contra su propia gloria y no celebramos sus atributos y no gozamos en Él para siempre. Y en verdad tenemos más alegría en nosotros mismos, en pecado, en ídolos, y amamos cualquier cosa, si sea más que Dios, si sea hijo, cónyuge, placer, dinero, de cualquier cosa. Y si amamos más que Dios, es idolatría. Es contra el propósito del mundo. Pues si la gloria de Dios tiene es la cosa más importante en toda la historia del mundo, tu vida es contra eso, en tu propio pecado. Pero ¿qué es la verdadera alegría? De conocer a Dios por el Evangelio. Pues piensa de la gracia de Dios en salvar pecadores. Que un pecador está viviendo contra el propósito del mundo. Y Dios salva al pecador así. Y da al pecador alegría en conocer a Dios y gozar en su gloria y alabanza para siempre. Esa es la verdadera redención. Y es inseparable de ese fin principal. Pues glorificamos al Señor ahora por el arrepentimiento y fe. Y decir que Dios salva y nos salva de nuestra idolatría y nos da la verdadera alegría. La verdadera alegría. Pues esa es otra aplicación que es clave, hermanos. Es clave en toda la vida cristiana. Que el Señor es más glorificado cuando gozamos en Él. Y es cuando gozamos en obediencia. Es cuando celebramos
Y conocemos al Señor por la palabra. ¿Y cómo hacemos eso cada día? Pues en un día, en una manera práctica, abrimos la Biblia en la mañana y leemos un texto y pensamos, Señor, quiero conocerte. Ayúdame. Y pensamos, quiero vivir una vida santa. Ayúdame. Y tenemos alegría en Dios como Él es revelado en el texto. Y ese es conectado. El conocimiento de Dios. En conocer a Dios nos da alegría y vivimos en santidad y gozo. Esa es parte de la vida cristiana. Que decimos, Señor, tu camino es mejor. Es mejor para mí que ese pecado. Y el sermón, a algunas personas les gustan sermones muy prácticos, como el pastor Dante predicó, ¿verdad? Otras personas les gustan, enséñame de las glorias de qué piensa en la Trinidad. Y consideramos como los dos sermones son conectados, inseparables, inseparables. La verdad es, mostramos el valor de Dios cuando el Espíritu Santo obra en nosotros y nos ayude a aborrecer pecado y gozar en Él, en su propia obra. Y toda obediencia es conectado a esa alegría. Porque consideramos como Dios sabe mejor. Y esa es la manera de glorificarle. Y algunas personas pueden pensar que eres extraño, que quieres huir de imágenes malas en el celular o huir de amargura. Y algunas personas en el mundo piensan que eres extraño. ¿Qué es el problema con tuyo? ¿Qué es tu problema? ¿Piensas que es puritano o algo así? Y la verdad es que muestra, no. Yo no hago eso simplemente para ser santo. No es para mi propia gloria. Yo hago eso porque yo sé que el camino de Dios es mejor. Y yo hago porque tengo alegría. Y digo, en bendición o en sufrimiento. El Señor, obedezco al Señor ahora porque su gloria es la cosa más importante. Y decimos en un funeral o la boda, gloria a Dios. Y ese da verdadera alegría a todo. Porque yo encanto deportes, pero ahora estoy más viejo y no puedo hacerlo bien. Pero he pensado, ¿por qué algunos deportistas tienen mucha disciplina? Y dice el pastel, no. Y es por alegría. Porque ellos quieren disfrutar los frutos. Es porque ellos tienen disciplina. Su motivo es así. Piper hace esa ilustración de si preguntamos si damos flores a la esposa por el aniversario y ella pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me dice las flores? Y si el esposo responde, es mi deber. Así. ¿Esa es la respuesta correcta? No. No, esposos, escúcheme, no. Si no sabes eso, habla conmigo después del servicio. Pues, ¿qué es la verdadera, qué es la mejor respuesta? Es mi alegría, es mi gozo hacerlo. Es mi gozo tomar tiempo contigo. Porque ese muestra el valor de la esposa. ¿Qué es la verdadera motivo en todo que hacemos? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Y decimos eso en todo. Ese cambia todo, hermanos. Si entiendes, el fin principal de Dios nos da verdadero alegría en la verdadera redención y da verdadero propósito a todo. Da propósito a todo. Si es limpiar el piso, si es sacar la basura, si es hacer grabaciones,
si es servir y pasar reflexión, no solamente aquí, pero sí en trabajar y recibir a alguien que está enojado en el trabajo y responder con paciencia y paz. Cuando ellos solamente nos insultan, de ir a la casa y servir a alguien que es incrédulo, que solamente nos aborrece. Y respondemos con amor. Da significado a cosas así. Da significado a las cosas a toda la vida. Y Dios vea eso. Y dice, ese muestra mi gloria. Pues ese no es simplemente teoría, hermanos, de pensar de eso. ¿Qué es el fin principal del Dios Trino? Su propia gloria. Y por la gracia de Dios, Él cambia idólatras para hacer de cambiarnos, de darnos, y llenarnos nuestros corazones con adoración y alegría en esa redención. Y nos da entendimiento de la verdadera redención, verdadera alegría y verdadero propósito. Oremos. Señor, gracias por ese día. Gracias por darnos la gracia de estar aquí. Por favor, Señor, ayúdanos a ver todo en la luz de tu fin principal. Si es un deber, si es un regalo, si es un sufrimiento, si es una bendición, si es una relación con alguien en la familia, si es nuestra relación contigo. Por favor, Señor, ayúdanos a ver todo el mundo en la luz de tu fin principal. Y Señor, por favor, ayúdanos por tu gracia, por el Evangelio, vivir para tu gloria, para la alabanza de la gloria de tu gracia. Amén.